amigos de Shifa Turkish Delight, bienvenidos, nos da mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar primero por hablar de la primera nieta, Nurcihan Sultan, que es la nieta del sultán Reshad. Ella nació 2 años después de la proclamación de la República Turca. Su nombre completo era Emel Nurcihan Hodon. Nurcihan Sultan vivió en Ortaköy, en Estambul. Y bueno, cuando ella nació, al poco tiempo su madre murió, cosa que siempre tuvo presente, según los historiadores, una ausencia que siempre sintió. Sin embargo, ella no tenía información acerca de quiénes fueron sus abuelos. Fue al crecer, cuando quiso casarse con un empleado del Departamento del Estado, que el Ministerio de Asuntos Exteriores no se lo permitió, debido a que él era extranjero. De hecho, le dijeron, no puedes casarte con un extranjero. Al comentar ella por qué se le prohibía, fue en ese momento que le fue dicho que ella pertenecía a esta dinastía. Fue en ese momento que entendió que ella pertenecía a esta familia. Otra de las mujeres que van a tener, otra de las descendientes en el siglo XX, va a ser Hanzade Oshbaz. Ella nació en 1953, fue la nieta de Ulviye Sultan, hija del sultán Vahdettin. Hanzade Oshbaz amaba el teatro, le gustaba el arte. Ella de verdad parecía haber heredado todas esas tradiciones, esa sangre caliente que venía de atrás, y tanto que llegó a interpretar a la sultana Hürrem, su tatara, o más de su chosna, ¿verdad? No mucho más atrás, abuela, ¿verdad? Cuando era adolescente. Sin embargo, ella no siguió el camino del teatro. Realmente ella pudo de alguna manera recuperar esta sangre, esta línea, esta genética. Pero realmente ella, ya cuando creció, a la muerte de sus padres, se convirtió en una empresaria, y fue así que ella continuó con la tradición y se dedicó a lo que fue el trabajo en un hotel en Kuşadası. Muy bien. La siguiente mujer, me parece súper interesante que sean nietas, las descendientes, con toda esta historia que hemos visto tan tremenda de cómo las mujeres de verdad no podían ocupar un lugar de poder sin sufrir y cómo tenían que estar sometidas. Bueno, la siguiente es Kenise Murad. Ella nació en 1940 en París, Francia. Fue la nieta de la hija de Murad V, Hatice Sultan. Más tarde se convirtió en una ciudadana turca. Es decir, ella en algún momento decide otra vez rescatar sus raíces, y en ese momento decidió cambiar su nombre. Su nombre original era Rahkumari Kenise, y ya cuando se convirtió a ciudadana turca, pues decidió cambiar su nombre a Kenise Murad. Ella actualmente sigue residiendo en París. Y como dato triste también lo que comentan es que se dice que Kenise Murad estaba todo el tiempo como sintiendo cierta paranoia, sí, como un temor, una tristeza, un miedo al abandono que le impidió casarse. Ella nunca se casó, y sí fue muy enfática diciendo que las mujeres del siglo XX, las mujeres en general, tenían mucha suerte debido a que gracias a las revoluciones de Mustafa Kemal Atatürk se cambiaron las cosas para las mujeres. Ella mencionaba, gracias a esta revolución, nosotras tenemos una mejor calidad de vida, de lo contrario, seguiríamos viviendo en un harem. Acuérdense que hoy en día en Turquía es ilegal, está prohibido que exista la posibilidad de tener 2 o 3 esposas, como en algunos otros países islámicos sí sucede. En Turquía la república lo prohíbe. La siguiente mujer es Fasile Ibrahim Sultan. Recuerden que para nosotros solemos decir sultana, pero en turco se dice sultani, y no hay ningún problema, porque en el turco no hay una palabra para definir femenino o masculino. Bueno, ella fue la nieta del sultán Vahdettin. Nació en París también como Kenise Murad. Ella también era francesa, bueno, nació en Francia. Sin embargo, ella pasó su infancia en Egipto. Ella creció allí. Evidentemente
Se desarrolló con otras culturas, otra costumbre, y después más grande va a regresar a París, donde nació. De ella se sabe también, pues una historia tremenda, tremendamente triste. Se sabe que ella estaba comprometida con un rey de Irak y no pudo casarse porque su prometido en ese entonces fue asesinado en un intento de un golpe de estado. Sin embargo, pues después ella va a recuperarse y formó una familia ya grande con un burócrata. La siguiente es Nesli Shah Sultan. Ella nació en 1921 en una mansión en Nishantasi. Ella es la última persona registrada en el libro de la dinastía otomana. Su padre fue el último califa segundo, Shahzade Omer Faruk Efendi, quien era hijo de Abdülmecid, y su madre era Sabiha Sultan, el último sultán del sultán otomano, Sultán Vahdettin. Y bueno, siguiendo con la línea, les digo que seguimos hablando de mujeres. En 1940, ella se va a casar, Nesli Shah Sultan, se va a casar con el príncipe Muhammad Abdul Mumin. Perdonen un poquito, es que es difícil. Nosotros tenemos una pronunciación diferente. En turco las H se pronuncian como una J, así que, bueno, retomo. Muhammad Abdul Mumin fue el hijo de Abash Hilmi Pasha, el último de Egipto, y con él tuvo 2 hijos. Pero bueno, se sabe que el 2 de abril del 2012, Nesli Shah Sultan falleció, cerrando sus ojos al mundo. Seguimos ahora con Mirreha Sultan. Ella nació en 1923 en la villa de su padre, Shehzade Ziauddin Efendi, en Chamilya. Cuando Mirreha Sultan tenía 1 año, él y su familia fueron deportados, y se sabe que ella murió finalmente en el 2000 en Amán. Continuamos ahora con otra mujer llamada Lara Adra. Qué maravilloso, qué hermoso nombre. Lara Adra nació en 1986. Es la jovencita. Ella es la hija. Ella es hija de los nietos de estos señores de los que estamos hablando. Lara Adra nació en Líbano y actualmente vive en París y trabaja en un banco. Es sin duda la más joven. Y bueno, la siguiente nieta es Bala Sultan. Bala Sultan nació en 1955. Su nombre completo es Bala Hodó. Es la nieta del nieto del sultán Rashad, Rukiye Sultan. Bala Sultan vivió en Estambul y también se dicen que nunca se casó. Fíjense cómo tenemos aquí varias historias de mujeres que no se casaron, que no tuvieron hijos y o que tuvieron problemas ahí complejos por su familia. Seguimos ahora con Gulben Sultan. Ella nació en 1971 en Inglaterra y es la nieta del sultán Murad V. Ella estudió historia política en la universidad, continuando después con estudios de posgrado. A ver si es súper interesante porque, bueno, lo que se sabe es que evidentemente ellos tienen de primera mano toda la familia, toda la historia de su familia, por la cual han podido conservar pues mucho de lo que fueron, pese a todo lo que ocurrió y evidentemente pues entre eso todo lo negativo y positivo, pues ella puede ahora contar mucho acerca de lo que fue esta gran dinastía otomana, ya con muchísimos más estudios y con muchísima más información. Finalmente tenemos aquí a Durrushehbar Sultan, quien nació el 26 de enero de 1914 en Chamilya, otra vez en la villa de su padre. Ella es la hija de Abdülmecid. En 1931 se casó con Asam Jah, el hijo de uno de los gobernantes más ricos de Hyderabad. Este matrimonio dio lugar al título de princesa de Berar. Durrushehbar Sultan, quien vivía en esta tierra de Hyderabad, tuvo un hijo de este matrimonio. Y de vez en cuando, bueno, pues aunque ella vivía en la India, visitaba Turquía. Finalmente ella muere el 7 de febrero del 2006. En la actualidad nosotros podemos ver en internet que se da, pues sí, cierto reconocimiento a estas descendientes
Ninguna de ellas ha tenido la vida fácil, pese a que uno puede pensar en que han gozado de mucho dinero, mucha riqueza, de mucha fama. Pues no es así. De hecho, para nosotros ahora vemos las series y wow, nos maravillamos, y nunca falta quien desea, ¿no? Ah, no, sí, que regrese ese periodo. Pero la verdad es que está muy lejos de ser esa telenovela rosa que nosotros vemos. Hubo mucho sufrimiento, lo hay, lo continúa habiendo. Esta familia, como lo que ha pasado con la historia de muchos reyes, muchos presidentes que se han ido al exilio, pues más bien ha vivido con el peso de la familia, con el peso del apellido, y pues también al mismo tiempo con una herencia riquísima, que curiosamente es parte ahora de la humanidad. Nosotros ahora nos sentimos tan conmovidos con las historias de estas mujeres que vivieron violencia, abusos, humillaciones, el amor, la infidelidad, la maternidad, la pasión. Y sin duda, pues sus nietas son herederas también de todo eso. Entonces, vale la pena rescatar siempre que pues en la vida real, estas personas que sufrieron tanto y que dejaron un legado importante para aprender de él, para no continuarlo, para valorarlo, bueno, pues es sumamente trascendente que sean mujeres las que puedan continuar revisando, analizando y conservando lo que fue su familia. Me parece muy interesante, ojalá les haya gustado como a nosotros investigar un poquito. Les agradezco mucho su paciencia y sobre todo mucho su apoyo, su comprensión, sus likes, sus comentarios, sus observaciones, sus consejos. Como decíamos, el turco es difícil y para nosotros que no tenemos, que aunque tenemos el mismo alfabeto, no tenemos los mismos sonidos, de repente es un poquito difícil leer de corrido, ¿verdad? Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y sobre todo porque nos encanta compartir mucho acerca de Turquía. Les agradecemos nuevamente, les deseamos un gran año. Y bueno, esperamos que sigan nuestro canal, que nos puedan seguir, que vean lo que sigue y que den sus comentarios nuevamente. Les agradecemos mucho. Hasta luego.